Yo creo que todos los que están escuchando este podcast han sido, son o serán estudiantes. Sin embargo, no todos aquí hemos sido estudiantes digitales, como me gusta llamarlo de una forma muy elegante. Bien podría decir estudiantes que solo fingen hacer tareas que les mandan por Classroom. Pero bueno, solo los que nos ha tocado padecer esta pandemia siendo estudiantes tenemos el privilegio de quejarnos sobre la nueva forma de dejar tareas, que para muchos es básicamente meterse a su Classroom, Meet o cualquier aplicación para checar tarea y solo hacer lo que dice que tienes que hacer, aunque muchos de los alumnos no terminan de comprender el tema realmente. Yo sé que todos tenemos muchas formas distintas de aprender y que el modelo convencional, por estrategia y eficacia, no podría darse el lujo de educar alumno por alumno conforme su forma de aprendizaje. Es decir, todos conocemos a ese dude que nunca hacía tarea, siempre estaba leyendo, armando un Rubik, jugando Yu-Gi-Oh o alguna cosa similar, pero al momento de hacer exámenes era un máster. No comprendíamos por qué el niño más flojo de la clase logró tener un 10 en el examen. Ya no hacía tareas ni nada, pero tuvo un 10 en el examen. Pero que al final la niña aplicada que todo el día, todos los días estaba haciendo tarea y había sacado 6 en un examen, era la que realmente terminaba arrasando en calificación a aquel que no hacía tareas. Este es un ejemplo claro de que el sistema educativo beneficia mucho más a unos que a otros y que de hecho el sistema educativo actual no cumple con el propósito que es ayudar a sus estudiantes ayudar, ayudar a sus estudiantes a aprender lo más básico de la vida, prepararte con conocimientos básicos. No cumple con este propósito, lo único que logra aprender el alumno es cómo pasar una materia. En mi caso les puedo decir que más que química, historia o biología, aprendí a pasar las materias. Aprendes a hacer acordeones tan perfectos, de tal forma que el profesor nunca se da cuenta. Lo que aprendí fue lo que aprendí fue a cómo copiar una tarea de 4 páginas en 5 minutos en lo que el profesor llegaba a mi lugar a calificar. Lo que más aprende la gente en la escuela es a trabajar sin importar qué, para obtener un papel. No importa si sacas 10 y no aprendes nada, sacaste 10. Tú como alumno estúpido piensas que vale más pasar sin aprender que no pasar aprendiendo. Porque ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve eso que estás según aprendiendo? Bueno, en mi opinión, todo lo que se tiene que aprender en los niveles básicos de educación, sí, es esencial. Desde saber sumar, hacer divisiones, fracciones, hasta saber la historia de tu país y del mundo en general. No porque no porque en el futuro vayas a ser político o ingeniero o historiador, biólogo, no, no. En mi opinión se aprenden esas cosas esenciales para que no cualquier payaso pueda verte la cara de estúpido. Solo porque a los 8 años decías, ¿para qué quiero aprender cuando nació... Solo porque a los 8 años decías, ¿para qué quiero aprender cuando nació Benito Juárez? Y sí, yo creo que como en ese ejemplo, el saber fechas y datos 100% exactos es muy complicado para cualquiera, pero el saber cómo fluyó la historia mexicana y el saber hacer multiplicaciones complejas, entre comillas, es algo esencial. Y si en tu opinión no sirve de nada saber todo eso porque no vas a estudiar nada parecido, ok. Objetivamente, si no tienes el dinero para una universidad privada y quieres estudiar, tarde o temprano tendrás que pasar un filtro. Un filtro que solo deje pasar a los que valen la pena, a los que ya cuentan con elementos básicos. Y sí, probablemente no todos somos capaces de hacer un examen porque nos ponemos nerviosos, no sabemos cómo hacer un examen en tiempo reloj, etcétera. Pero si tuvieras un dominio de los temas básicos, no tendrías que estar nervioso y podrías evitar estarlo si a temprana edad te hubieras dado cuenta de que era demasiado importante comprender correctamente cada tema, o por lo menos la mayoría. Y ahora ya que di una pequeña introducción barra choro acerca de que la escuela es importante, voy a contarles un par de experiencias de mi niñez respecto a la escuela que me marcaron por siempre, porque lo que te pasa en la niñez nunca se te olvida, pero ya hablaremos específicamente de eso en otro episodio. Recuerdo que el primer amigo real y consciente que hice, lo hice en la escuela. Lo conocí porque empezamos a hablar, ya que tanto él como yo estábamos demasiado nerviosos. Recuerdo esa sensación de nerviosismo combinado con el agrio frío de la Ciudad de México a las 7 de la mañana, después de haber hecho honores a la bandera o algo así. Eh, ya sabes, todos esos ritos extraños que hacen los adultos que tú no comprendes como niño. Saludar a una bandera, cantarle a una bandera. Esos ritos que me parecían demasiado extraños fueron el primer tema de conversación con la primera persona que hablé en la escuela, que posteriormente se convertiría en mi primer mejor amigo durante unos 2 años. El punto aquí es que gracias a los nervios que me generó la escuela pude aprender a socializar, a hacer amigos, y yo creo que eso es lo más importante que te deja la escuela.
creo que en la vida escolar siempre hay que tener un balance entre lo social y lo académico. Hace poco escuché a un morro de primer semestre hablando con otra persona y le decía que él sacó 124 aciertos o algo así de 127 en el examen con mi PEMS y que él solo iba a la escuela a platicar con la gente ya que lo que le enseñaban en las clases él ya lo sabía. Pero como lo mencioné hace rato, en el sistema actual no solo basta tener el conocimiento, también tienes que pasar algunos filtros burocráticos llamados tareas y proyectos, cosa que este muchacho como buen niño prodigio no hacía, simplemente pasaba las materias en ETS. Para los que no sean del poli, los ETS efectivamente son tan dolorosos como una enfermedad de transmisión sexual y una vez que adquieres una, te deja marcado por años. Una vez que adquieres un ETS, te asignan un tutor por 2 años más después de haber presentado tu último ETS. Son tan dolorosos como una enfermedad de transmisión sexual porque básicamente todos los conocimientos del semestre se juntan en un solo examen. Y esto es a lo que se le conoce como examen a título de suficiencia. Yo he presentado 4 ETS y con eso me bastó para darme cuenta que estudiar por tu cuenta es para un examen de 5 preguntas que resumen todo el semestre es mucho más funcional para aprender lo que necesitas para el siguiente semestre o incluso para exámenes a futuro. Primero reprobé álgebra con un fabuloso 3. Muchos en mi escuela decían que si reprobabas la primera materia de matemáticas en el Politécnico estabas jodido. ¿Qué haces en el Politécnico si no sabes álgebra, si no sabes matemáticas? Y puede que tengan razón, pero ahora que lo veo objetivamente, reprobar álgebra fue lo mejor que me pudo haber pasado para pertenecer realmente al Politécnico. Cuando reprobé por primera vez me enfrenté a tener que estudiar para un ETS. Lo primero que hice fue contactar con el profesor que me ayudó a estudiar para el examen con mi PEMS. No sabía si fue la mejor idea ya que me quedé a 13 aciertos de mi primera opción, pero en fin, aprendí que en efecto no fue la mejor idea volver a contactarlo ya que puede que sea un Master Jedi dando trucos y dando clases para este tipo de exámenes. Sin embargo, no era el mejor explicando la metodología para un examen tipo ETS, por lo que, a pesar de haberme pasado las vacaciones estudiando para no lo pasé, por lo que entré a segundo semestre con una materia reprobada. El haber reprobado hizo que gracias al perfecto sistema del IPN fuera de los últimos alumnos en escoger grupo, lo que provoca que los alumnos con mejores promedios escojan los grupos que quieran, dejando así solo grupos con alumnos de malas calificaciones juntos, dejando así grupos de alumnos de malas calificaciones juntos. Lo que me hizo darme cuenta de que los que realmente están interesados en estudiar o en pasar la escuela están donde merecen estar. El haber reprobado el ETS fue lo mejor que me pudo pasar, ya que el grupo que escogí en segundo semestre, en efecto, la mayoría de los compañeros tenían una o más materias reprobadas y aún así es el mejor grupo que me ha tocado en la vocacional. Ese grupo en el último piso y al rincón del edificio. Ese grupo que cada mes se metía en un problema que parecía peor que el anterior. Entre esos problemas recuerdo uno, que fue que algún compañero ingeniosamente dibujó un miembro viril en el cuaderno de otro compañero. Dicho cuaderno terminó en las manos de una profesora de inglés, lo que provocó su furia contra el grupo y hubo una época extraña donde daba clases pero realmente nadie le ponía atención. Se cansó y después de descubrir esa cosa en el cuaderno llamó al director o al coordinador o algo, la verdad no recuerdo a qué pseudo autoridad llamó, lo que terminó en la suspensión de uno de mis compañeros. En fin, a lo que quiero llegar con esto es que haberme quedado en un grupo por causa de reprobar álgebra fue lo mejor que me pasó, porque conocí a lo que yo llamaría mi mejor amigo de la vocacional, vaya, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos. Cabe aclarar que yo nunca había estudiado en una escuela pública. Mis papás siempre me hicieron esa curiosa amenaza de si no te aplicas te vamos a mandar a una escuela pública. Y terminé en una escuela pública, pero voluntariamente. Y me gustó, de hecho. El IPN fue la primera vez que toqué una escuela pública. Era un nuevo mundo completamente para mí. Cada paseo por la escuela me sorprendía más y más. Cada norma no existente me sorprendía más y más. Por lo que obviamente era un morrito nada experimentado de la vida. Y conocí a este dude, que al principio comenzamos a entablar conversaciones de adolescentes cualesquiera, ¿no? Ya sabes, hablamos de ingenierías, física, arte moderno, lo que todo adolescente mexicano habla, ¿no? No es cierto, no, obviamente no. Pero ya hablando en serio, cotorreábamos chido, ¿no? De repente las conversaciones se tornaron cada vez más profundas, ahora sí hablando sobre administración, porque era una de las carreras que podías elegir en mi escuela, y que el emprendimiento es el futuro de todo.
que hay personas que merecen ser ricas y otras que no. Hablábamos sobre sus prematuros emprendimientos, vaya, hablábamos ya de negocios, algo no tan nuevo para mí, ya que en esas épocas recién comenzaba a ver a Carlos Muñoz, el famoso emprendedor cucaracha. Explorando el maravilloso mundo del emprendimiento, le presenté a Carlos, a mi compa. Y desde ahí tenemos pensamientos muy similares, ideas muy similares de la vida, creo. De repente hablamos de existencialismo, el sentido de la vida, por qué México es un país ignorante, por qué canales como Badabun triunfaron en su momento, entre otros tópicos, vaya que interesantes. Bueno, ya sé. Lo que me lleva a decir hasta el cansancio, haber reprobado fue lo mejor que me pudo haber pasado. Además de todo esto, al estudiar para mi examen aprendí muchísimo más de álgebra que en toda mi secundaria y en el semestre que llevé. Al estudiar para el examen, estudié lo suficiente para saber lo que necesitaba, pero no tanto para el examen. Por lo que, para pasar la materia y no ser un alumno irregular, tuve que recursarla. Y decidí recursarla los sábados y también fue una muy buena experiencia. Fue una muy buena experiencia. Y ya que había estudiado lo suficiente como para dominar la materia, pasé sin problemas el recursamiento. Lamentablemente o afortunadamente, volví a reprobar matemáticas. Trigonometría. La reprobé por muy poco. De haber entregado un libro hubiera pasado con 6. Pero nuevamente, ¿de qué sirve pasar si realmente no dominas los temas? En esta ocasión decidí a volver a hacer el ETS. Lo volví a reprobar y recursé la materia, pero esta vez entre semana. Afortunadamente tuve la posibilidad de pasar completamente de semestre, ya que seguía siendo un alumno regular para el poli. Pasé el recursamiento y aprendí lo suficiente de la materia como para pasarla esta vez. Lo que quiero decir es que pasar por pasar no es siempre la mejor idea. Y tengo otro ejemplo. Algunos compañeros cursaron Química 1 con un maestro que comenzó a tener problemas de salud, por lo que tuvo que abandonar el semestre y mis compas se quedaron sin Química 1, porque no tenían las bases correctas y casi todo mi grupo reprueba Química 2, menos yo, ya que como buen visionario sabía que iba a ser imposible pasar el último parcial de Química, entonces estudié fuertemente para los primeros 2 parciales y sí, pasé. Pasé Química, pero reprobando el último parcial como lo había previsto. Pero tuve la suficiente calificación como para pasar la materia. Es decir, en tan solo 3 años de bachillerato he estado en las dos posturas, en pasar sin saber y en no pasar pero aprender. Y en mi experiencia sí, puede que te presiones más si repruebas, puede que te sientas mal. Sí, puede que te sientas mal si repruebas, pero créeme, es mejor tener buenas bases para que... Pero créeme, es mejor tener buenas bases para que cuando llegue el día de prepararte no se te complique. Como en este ejemplo. Yo logré construir una buena base matemática, pero no química, y a pesar de haber repasado para el examen de la universidad, no me quedé. Y adivinen qué, en química fue la materia con menor aciertos que tuve, y sí, también, matemáticas la tuve casi perfecta, 20 de 22 aciertos, que digo, realmente no fue algo complicado, fue algo simple, entre comillas, para el examen de la UNAM en matemáticas. Y bueno, ya que estamos hablando de este tema, les voy a comentar un poco de cómo fue todo este proceso de haber estudiado para el examen de la superior. Primero estaba yo en quinto semestre y no sabía, en quinto semestre de bachillerato, no sabía qué carrera escoger. Ya estaba pues a meses, ¿no? De escoger la carrera. Y de hecho yo creía que ni siquiera quería estudiar. Creía que ni siquiera quería estudiar una carrera universitaria. No quería entrar a la universidad porque pues ya había visto varios ejemplos de varias personas que la habían cursado y estaban arrepentidos de haber perdido el tiempo estudiando cuando lo pudieron aprovechar en un negocio o en otro proyecto que no es estudiar. Pero también conocí tipos que sí, probablemente no estudiaron la universidad y les fue bien. Entonces, de acuerdo a mi experiencia, que leía, que veía, pues la universidad no era la mejor opción en este momento de la vida. Pero, pues me pegó la cruda realidad y finalmente decidí escoger... y finalmente busqué realmente qué carrera podía yo estar, qué carrera ideal para mí. Y según una búsqueda que hice, una de las mejores carreras para mí era diseño y comunicación visual.
quería estudiar algo de diseño o de arte, porque se podría decir que lo administrativo ya me tenía un poco harto, pero realmente había como que esa cosquilla, ¿no? Esa cosquilla de estudiar esa carrera en esa universidad, en esa facultad que dicen que eh, no tiene la mejor... que no tiene los mejores apoyos en cuanto a tecnología y diseño, entonces pues no sabía exactamente qué hacer, pero en fin, me convencí de que esa era la carrera ideal y sí, en cuanto a materias lo era, pero dicen que prácticamente no es muy no es muy que prácticamente no es muy útil que digamos. Entonces, bueno, me convencí, decidí estudiar. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Cómo estudio? Me encontré un curso en línea de unos 1400 AMLO Coins aproximadamente. Y créanme, estaba realmente concentrado, realmente motivado, porque hasta empecé a estudiar aún cuando eran vacaciones. Todavía eran vacaciones en ese momento y decidí estudiar. Acababa de salir de quinto semestre, como ya lo mencioné, y era Navidad. Estaba por llegar mi cumpleaños cuando empecé el curso. Fuimos a una playa de vacaciones, mi familia y yo, y ahí seguía estudiando. Es más, me acuerdo que los primeros días dormía pensando en el estudio, de verdad. Había días donde estaba dormido y empezaba a decir, sí, es X, no sé qué, sí, sí, no, 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 no es X, el impuesto no es X, no sé qué. Y así despertaba a mi familia, ¿no? O sea, mi familia se daba cuenta de que hablaba de lo que estaba estudiando o de lo que estudié durante el día. Entonces sí, estaba bastante obsesionado con el estudio en ese momento. Todos los días estudiaba, todos, 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 sin importar qué. Solo hubo un par de días que no estudié porque me enfermé del estómago, porque decidí comer sal en lugar de las palomitas. Pero en fin, es una historia muy, muy, muy random. El chiste es que es de las cosas que más constancia he tenido en mi vida, probablemente. En fin, seguí estudiando. Durante las vacaciones me tocó estudiar matemáticas porque yo establecí así esta onda. Decidí dividir por materias el estudio de las más eh, complejas y difíciles a las más simples. De tal suerte que de las últimas materias que estudié en teoría serían las más fáciles. Por lo que según yo la más compleja era matemáticas. Y no, realmente en el examen la más compleja no fue matemáticas. Para mí fue literatura y español. ¿Por qué? Porque realmente no tenía bases de literatura ni de español tan sólidas como sería lo ideal, ¿no? En sí el examen de la UNAM es un examen que todo ser humano que quiera estudiar una carrera universitaria debería poder pasar sin ninguna clase de dificultad. Es un examen que no debería presentar ninguna dificultad real, porque son conocimientos muy básicos, en serio, son conocimientos esenciales que todos deberíamos de tener una vez cursado el bachillerato. Una vez cursado el bachillerato, secundaria, primaria, son conocimientos que ya deberíamos haber tenido. Conocimientos tan simples como saber qué lectura es la ideal, qué lectura es la que te están preguntando, cosas así no las supe responder. O cosas como química, que quizás son cosas un poco más específicas, pero que te enseñan realmente en el bachillerato, pero no aprendes, es lo que volvemos al mismo tema. ¿De qué sirve pasar si no aprendes? A pesar de que yo repasé, se me complicó bastante química. Fue la materia que más se me complicó al repasar. Y probablemente si hubiera tenido buenas bases, hubiera tenido buen examen. De todas formas me quedé a más de 20 aciertos del lugar que quería. Entonces, probablemente si hubiera estudiado mejor 2 o 3 materias, me hubiera quedado, tal vez. Realmente el no haberme quedado sí me puse un poco triste, no tanto, pero probablemente me puse triste por mi tiempo, por el tiempo que le invertí, porque de verdad es un estrés con el que se lidia al estudiar para tu examen y para la escuela. Porque en mi caso fue así, obviamente durante las vacaciones no, y fue un periodo muy hermoso donde simplemente estudiaba para el curso y ponía toda mi atención en el curso. De hecho ni siquiera subía videos ni nada, solo estaba en el curso. Después llegó la escuela donde se empezó a complicar todo mucho más. Eh, Se complicó todo de tal forma que reprobé dos materias de este semestre que estamos cursando. Y bueno, no sé qué vaya a pasar con esas materias y esta pandemia, pero en fin. Eh, Probablemente
bueno, yo esperaba reprobar más materias, de hecho, porque todo mi esfuerzo se lo daba al curso, a estudiar. Pero supongo que no estudié las cosas que tuve que haber estudiado, ni el tiempo que tuve que haber estudiado. Y pues sí, hubo unas cosas que definitivamente me agarraron por sorpresa en la escuela. Y bueno, yo tan solo estudiando para el curso y para la escuela, ya me sentía bastante presionado, ¿eh? No me quiero imaginar cómo se sentían mis compañeros, mis compas, o amigos, amigas, que hacían el servicio social, estaban estudiando para el examen y aparte estaban estudiando en la escuela. Es algo bastante complicado, no veo forma de que alguien pueda administrar su tiempo de tal forma que pues siga durmiendo bien y haciendo esas cosas. Yo creo que no se puede, es imposible. Por lo tanto, hacer tantas cosas al mismo tiempo te genera un estrés, ¿no? Y el estrés, pues, ¿qué te genera? Que ninguna de las cosas la hagas bien. Entonces, en fin, ya me desvié mucho. El punto es que si tuviéramos buenas bases, no tendríamos que preocuparnos tanto por repasar, ¿no? Y bueno, mientras estudiaba y estaba en la escuela, mi compa me dijo que él ya había realizado su registro del IPN a la carrera de negocios digitales. Al escuchar eso me brillaron los ojos, creo. Según yo, ya había encontrado la carrera perfecta, pero no estaba tan convencido. En esta ocasión realmente estaba convencido de estudiar negocios digitales. ¿Recuerdan que les había dicho que realmente me apasiona el emprendimiento? Pues ok, es un tema que realmente sí estoy muy metido, es algo que sí se toma bastante tiempo de mi vida. El diseño también me apasiona, pero siento que es un complemento muy importante al emprendimiento. Ok, quizás muchos de ustedes no conozcan esta carrera, negocios digitales. De hecho, yo tampoco la conocía. Y es que entre tantas cosas raras que me han pasado en este gobierno, y es que entre, tan- y es que entre, y es que entre tantas cosas raras que han pasado en este gobierno, una de esas cosas raras ha sido implementar la 4T a la educación también. Y entre estos proyectos nuevos que han generado, están implementando 4 carreras nuevas, creo, en el Poli. Una de ellas es negocios digitales, ingeniería artificial, que de hecho van a hacer una escuela en Coahuila, ingeniería en fotónica, ingeniería en aeronáutica o diseño aeronáutico, algo así. Y bueno, de hecho todos sabemos que la innovación y los proyectos nuevos en el IPN es algo raro, ¿no? Por lo que me emocionó mucho esta carrera. En primera, por ser nueva, por ser la primera generación de esta carrera me emociona mucho. Y por el tema que trata, obviamente, que son lo digital. Eh, y puede que al principio esta carrera resulte muy similar a las ya existentes como negocios internacionales o relaciones comerciales o administración. Puede que sí se parezcan mucho al principio, pero me emociona que tiene mucho futuro esta carrera, de verdad. Quizás se tardaron un poquito, pero bueno, ya existe, ya no nos podemos quejar, es 2020, ya sacaron una nueva carrera, o en eso están, porque si hay alguien del poli escuchando esto, que lo dudo, por favor, les recomiendo que pongan la tira de materias que tendrá esta carrera. Por favor, se los recomiendo porque a pesar de que ya hice mi registro, ya estoy oficialmente en esa carrera, no sé qué materias voy a cursar. Es algo muy random porque no sé qué materias voy a cursar. Quizás ni siquiera tienen el plan de estudios hecho. Y digo, no sé por qué. ¿Qué les impide hacer un plan de estudios en media cuarentena? Seguramente tienen tiempo. ¿Por qué no hacen eso? Es algo que están obligados a hacer seguramente. Si ya está la carrera, en fin. En fin. Otra recomendación que le daría a la gente del poli ahora que tengo la oportunidad es mejoren sus diseños, por favor. Es algo que tienen que mejorar sí o sí. Los diseños del poli son una basura. En serio. El otro día estaba pensando en hacer un video sobre mejorar las credenciales del poli. Por lo menos de mi escuela. Porque son bastante malas. De hecho, son bastante malas. Pero ya hablaremos de críticas al poli en otro episodio, ¿no? En fin, hablé muchísimo, pero todo esto que he platicado tiene el propósito, el mensaje de la escuela es importante, pero no lo es todo. Tengo otro amigo en la vocacional que dice que todo el tiempo está hablando de la escuela, y sí, en efecto, todo el tiempo está hablando de la escuela, y dice que lo justifica diciendo que no hace otra cosa que ir a la escuela. Y tiene razón, él probablemente no haga otra cosa que ir a la escuela. Pero tengo un mensaje para él y para todos los que se sientan identificados con él. Yo creo que siempre hay que buscar un balance entre la vida personal, espiritual y familiar. O sea, todo es tan importante como eh, internamente y externamente. Es decir, tienes que buscar un balance entre lo que haces
tú, lo que hace tu familia, lo que haces en la escuela, incluso si trabajas, yo creo que siempre hay tiempo para todo. Yo creo que lo que la cuarentena nos ha demostrado es que realmente siempre hemos tenido tiempo. Siempre hemos tenido la oportunidad de hacer esto o aquello. En esta cuarentena hay ciertas cosas que no podemos hacer o no deberíamos hacer que estamos extrañando, ¿no? Solo que siento que actualmente nos distraemos mucho en tiempo, o sea, gastamos mucho tiempo en cosas que no valen la pena. En mi caso, mi vida estudiando para el examen y para la escuela era algo bastante estresante. Y no solo para mí, como les comenté, sino para otros que incluso estaban haciendo el servicio social. Entonces, seguramente eran personas muy estresadas, pero que, o no, dependiendo si tenían un buen balance en su vida o no. Y pasando a temas más pandémicos, ¿están conformes con las clases en línea? Porque como mencionaba la vez pasada, el estudiar en línea es algo que nos tendría que el, el estudiar en línea es algo que nos tendría que facilitar la vida, no complicarla. En mi opinión, hay gente que se escuela de la escuela ya presencialmente. Se queja de la escuela en línea y no entiendo entonces qué buscan. Personalmente creo que me he adaptado bien al sistema que se ha organizado en mi escuela, que básicamente es el mismo que en todas las escuelas. Varios proyectos que parece que tienen sentido, tareas que según tú nadie te enseña a hacer, pero si tienes el privilegio de tener internet o un celular o una computadora, si tienes el privilegio de poder compartir memes sobre que odias las clases en línea, obviamente tienes la capacidad de investigar por tu cuenta en internet esos temas que estás buscando que alguien te explique. Y sí, seguramente hay alguien que está explicando esos temas que tú no entiendes. Y déjame decirte algo, sí, en mi opinión los profesores probablemente deberían poner más de su parte, más que solo dejar tareas, proyectos y exámenes, lo que deberían hacer es proporcionar el material que vaya más de acuerdo con sus temas. Hay algunos profesores que ya lo hacen en mi situación actual, pero si ya no lo van a hacer, si tienes profesores que no lo están haciendo, pues ya, brother. No te puedes quedar esperando compartiendo memes estúpidos. Si tantas ganas tienes de clases, búscalas. Las vas a encontrar. Realmente, lo único que tienes que hacer es literalmente buscarlo en Google. Y ya. Pero esta parte es la fácil, porque probablemente la parte difícil es agarrar la voluntad para hacer estas cosas. Para dejar de ver videos de Esther Expósito bailando y dedicarte a hacer otras cosas, ¿no? Como estudiar, si te gustaría estudiar. En el sistema clásico, los factores externos como tus padres, tus maestros, tus compañeros, vaya tu contexto, te obliga a ser estudiante, te obliga a estudiar, o mejor dicho, más que obligar, probablemente te motive. Yo conozco ese sentimiento de ver esa mesa de biblioteca en la que un día antes de entregar tu proyecto te dedicas a hacerlo. Esa relajante mesa entre libros o entre otras cosas que mientras escuchas el último álbum de Bad Bunny o de 21 Pilots o de cualquier canción que te motive a seguir estudiando, en ese hermoso áurea de paz estudiantil, a un lado de tu torta de tamal verde, créanme, conozco esa sensación que te motiva a estudiar y a veces hasta yo extraño eso, ya que es un momento interno muy terapéutico quizá. Pero en este proceso hay que tratar de tomar la voluntad de que si en verdad extrañas esos momentos los puedes adaptar a tu espacio, estoy seguro. Se dice que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Bueno, este es un problema, este es un tremendo problema. Justo estamos en la última fase de esta cosa y solo es tema de aguantar un poco más y tratar de adaptar nuestras viejas costumbres con toda la tecnología que tenemos a la mano. Ahora me gustaría dar un pequeño mensaje a estas personas que no tienen las oportunidades que yo he tenido. Un mensaje a esas personas que realmente no tienen forma alguna de tomar clases en línea, por más que lo intenten. Esta temporada busca la salud de todo el país, de todo el mundo, vaya. Por lo que va a pasar, esto no dura para siempre. Mientras tanto, trata de usar las herramientas que tengas a la mano, desde las clases en el canal 11 que se están ofreciendo hasta estudiar con un libro viejo si es necesario. Pero esto va a terminar, no te preocupes demasiado, esto pasará. En fin, ese era un mensaje exclusivo que buscaba dar a ciertas personas. Y si tú que estás escuchando esto te sientes mal por no ser productivo, pues no te preocupes, ya que hablaremos de eso en un siguiente episodio. Justamente va muy relacionado con lo que estaba diciendo, que realmente esto es
realmente esta es una etapa para... Realmente esta es una etapa para sentirnos mejor, ¿no? Realmente esto es una etapa para no ser productivo. Realmente esta no es una etapa que busca productividad en la gente. Esta es una etapa que busca permanecer con la salud, ¿no? Permanecer con la salud que teníamos en el pasado, que ya no tenemos, ¿no? Justamente lo que busca esta cuarentena es la salud de todos y ya. No es necesario que tengas que ser productivo ni nada. Puede que esto esté cerca de terminar. Puede que la cuarentena ya esté cerca del fin. Ya podemos ver la luz del túnel. Ya es simplemente terminarla y ya. Bueno, me despido deseándoles lo mejor a cada uno de ustedes con esta épica frase. Tu tiempo es limitado, así que no lo malgastes viviendo la vida de otro. Vive tu propia vida. Todo lo demás es secundario. Steve Jobs. Listo.